Saludos a todos y es un gusto nuevamente pues volver aquí con el tema de regresión lineal. Como lo que vimos en la clase anterior, pues hemos hasta el momento dado una breve explicación sobre la regresión lineal y su relación de variables independiente y la dependiente, y así como también hemos hecho una breve interpretación a un gráfico de dispersión. El día de hoy vamos a ver ahora la situación siguiente, de cómo nosotros podemos calcular a través de una ecuación la línea que atraviesa los datos, es decir, esta línea recta que estamos manejando. Y es por eso que se le llama regresión lineal, porque vamos a estar tratando de buscar una función lineal, ¿verdad? Que se pueda ajustar lo más posible a todos los datos. Entonces eso vamos a ver el día de hoy para poder seguir ya dando más conceptos referente a esto, ¿verdad? Bueno, entonces aquí ya nos encontramos con la fórmula que vamos a estar utilizando, que va a ser una fórmula bastante simple. Muchos pues ya conocerán que esta es más que todo la función cuando nosotros queremos graficar una línea recta. Cuando ustedes vieron matemática 1 o 2, pues tuvieron que haber visto la función que se utiliza para poder graficar una línea recta, ¿verdad? En un plano cartesiano XY. Por lo tanto, vamos a dar una breve explicación sobre qué elementos componen esta fórmula. Antes de continuar, quiero también hacer énfasis en que en estos casos que vamos a estar utilizando, en estos problemas prácticos o aplicaciones prácticas, vamos a estar manejando una regresión lineal simple, es decir, que solo vamos a manejar una variable independiente y una dependiente, porque también hay un estudio adicional que se llama regresión lineal múltiple, que es cuando pues utilizamos varias variables independientes frente a una dependiente. Por lo tanto, pues en este tema, como les repito, vamos a hacerlo una regresión lineal simple. ¿Qué elementos integran esta ecuación o esta fórmula? Pues del lado izquierdo vamos a tener lo que es la variable dependiente, es decir, la variable que yo quiero conocer o estimar. Del lado derecho vamos a tener una constante a, que se denota con el nombre de variable ordenada en y. Vamos a tener también otra constante b, que es la pendiente de la recta. Y por último tendremos a la variable x, que va a ser nuestra variable independiente. Es decir, de que aquí pues no, lo único que tendríamos que nosotros encontrar o saber cómo encontrar sería el valor de a y el valor de b, debido a que siempre en los problemas que vamos a ver aquí adelante siempre nos van a estar dando el dato de la variable independiente. Así que vamos a entrar de lleno con un ejercicio práctico. Vamos a dar un poquito más de explicación sobre qué es A y qué es B, para que vayamos todos en sintonía. ¿Cuál es la definición de cuando decimos variable ordenada en y? Una variable ordenada en y, que aquí estamos diciendo que es A, su definición es la siguiente. Se le dice que es ordenada en y porque su valor es el punto en el cual la línea de regresión va a cruzar el eje y. Es decir, que ese valor que es el primero en atravesar nuestro eje y, a ese se le llama o se le denomina como A o ordenada en y. Entonces, para que quedemos claros, que ese valor que va a cortar nuestro eje y va a ser el valor de ordenada en y. Eso quiere decir entonces de que si nosotros quisiéramos estructurar la fórmula para esta línea, este ejemplo, en nuestro primer valor que podríamos llenar acá, que sería A para este ejemplo, entonces la variable ordenada en y, que dijimos que es la que cruza el eje y, para este ejemplo
su valor sería 3, debido a que si nos vamos a nuestro eje Y, pues sí, en la posición número 3 ahí inicia el corte, ¿verdad? Entonces, si quisiéramos nosotros en este ejemplo empezar a estructurar nuestra fórmula, el valor que iría aquí en A sería 3. Vámonos ahora a la definición de qué es la pendiente. Para la pendiente nosotros podríamos decir como una definición pues así bastante básica, es de que ese valor de B nos va a representar o nos va a estar indicando qué tanto cambia en una unidad de la variable independiente X para la variable Y, es decir, qué tanto aumenta Y cuando aumenta X, o viceversa, ¿verdad? Qué tanto disminuye Y cuando aumenta X, por decirlo así. Entonces, ese valor de la pendiente es el que nos va a indicar si va a ser una relación directa o si va a ser una relación inversa. Entonces recordemos entonces la definición de la pendiente, que va a representar el cambio, ¿verdad? Que tanto va a cambiar el valor de Y en función al valor de X. Bueno, comencemos con este otro ejemplo. Tenemos aquí la fórmula de la ecuación de la recta y vamos a asumir que nos dan estos valores. Entonces, en función a la explicación que les di previamente, quiere decir entonces de que si quisiéramos graficar esta función, tenemos que iniciar a partir de 3 sobre el eje Y. Y este 2, que es el valor de nuestra pendiente, lo que me está indicando es de que la proporción en relación con Y va a ser una relación del 2 por 1, es decir que por cada unidad de X Y va a aumentar 2. Así es como se interpretaría ese valor de la pendiente. Bueno, y si nos dijeran, vea, nosotros queremos estimar cuál será el valor de Y cuando la variable independiente vale 5. Entonces, como ya tenemos pues ya los dos valores de A y B, podríamos calcular ese dato. Sustituimos datos. Como nos están dando ya que X, que es independiente, va a tener un valor de 5, pues ya completamos la fórmula y encontraríamos entonces de que para un valor cuando X vale 5, Y va a estar valiendo 13. Entonces es fácil, no se le tiene mayor complicación, y pues esto relativamente sería lo que tendríamos que nosotros calcular. Y a continuación pues ahora les voy a mostrar cómo poder ahora encontrar el valor de A y B. Esto solo fue un ejemplo sobre cómo es que usamos esta fórmula para predecir los datos de Y cuando ya tenemos armado todos los elementos que se necesitan. Bueno, entonces veamos y resolvamos estas dos preguntas. ¿Cómo podemos calcular entonces el valor de A y de B? Nos vamos a seguir siempre con la gráfica anterior, que era esta. Entonces, para resolver la primera incógnita, que es A, ya les había dicho de que al observar la gráfica tenemos que ubicarnos sobre el punto que va a atravesar nuestro eje Y. Entonces, para este ejemplo, yo me voy a mi eje Y. Yo me doy cuenta que el primer punto que atraviesa ese eje pues es 3. Entonces, por lo tanto, el valor va a ser A igual a 3. Este pues es bastante sencillo, no tiene mayor dificultad para poderlo ubicar. Ahora vamos a la siguiente, que nos dice cómo calcular el valor de B, es decir, el de la pendiente. Para poder calcular ese valor necesitamos coordenadas. Como ven aquí ustedes la fórmula, pues necesitamos hacer una resta entre
y2 menos y1 dividido x2 menos x1. Entonces esos van a ser los valores para poder encontrar este valor. Quiere decir que tenemos que agarrar 2 puntos de nuestra gráfica. Para este ejemplo pues nos dieron el primer punto, que ese primer punto pues va a estar estructurado por dos coordenadas, coordenada en x y coordenada en y. Entonces para este primer punto dice que está sobre el eje x, está en 1 y converge con el valor número 5 en y. Entonces se hace ahí el contraste y pues ahí encontramos el primer punto. Entonces por eso que aquí donde dice el primer punto dice que es 1,5, donde el 1 hace referencia a x1 y el 5 hace referencia a y1. Y se hace lo mismo con el segundo punto. El segundo punto se encuentra sobre el eje x en 2 y en y sobre 7. Entonces mi coordenada 2 sería entonces 2 en x, 7 en y. Es decir que al tener ya esa información yo solo vengo y la sustituyo en mi ecuación tal y como lo ven aquí en la pantalla. Entonces sería y2 menos y1. Entonces y2 sería 7 y y1 sería 5 y dividido 2 menos 1, que hace referencia a x2, que sería el 2 de acá arriba, menos el x1. Y con eso pues ya tenemos nuestro valor de mi pendiente. Y como el valor fue positivo, eso quiere decir que es una relación directa o positiva, ¿verdad? Si el valor de b hubiera sido negativo, entonces ahí sería una relación inversa. Bueno, a continuación vamos a hacer necesito que ustedes hagan esta práctica rapidita, no creo que sea muy complicada. Tenemos aquí una gráfica con 3 puntos distribuidos y el ejercicio lo que solicita es de que en base a esta gráfica ustedes encuentren el valor para A y el valor de B. Habiendo encontrado esos dos valores, ya los sustituye en la fórmula para ya poder tener ya su modelo de cálculo de regresión lineal y luego contestar la siguiente pregunta, la cual nos dicen que suponga que se desea encontrar el valor de la variable dependiente, es decir, el valor de y, dado el valor de la independiente x igual a 2. Es decir que necesitan que ustedes calculen cuánto va a valer y cuando x va a tener un valor de 2. Y como ya van a tener el valor de a y b, pues entonces la respuesta a la pregunta pues no va a ser tan complicada calcularla. Así que lo hacen en un libro de Excel si gustan, y pues cuando sea el momento idóneo, oportuno, lo discutimos para ver qué lograron ustedes realizar.